Ser podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Vaya mañana, sí, con novedades en el entorno judicial relevantes que vamos a ir analizando hoy con Lourdes Pérez. Hola, Lourdes. Egunon, muy buenos días. Eduardo Madina, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Pedro? Buenos días. Y José Enrique Monrosi, periodista del diario.es. Monrosi, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Ya has desayunado? Yo me preocupo mucho. He desayunado 2 veces para poder pronunciar alguna sílaba. 2 veces en 40 minutos ya está bien, el récord. Pues de aquí a la hora de comer, imagínate, otras 2 caben. Bueno, pues nada, venga, vamos, que tenemos acumulación de temas esta mañana. Hoy, este va a ser el primer asunto al que nos dediquemos en el Abierto. Hoy comparece ante el juez el empresario Julio Martínez Martínez, amigo de Zapatero, o, decía antes Monrosi, quizá ex amigo, no lo sabemos. En todo caso, responsable, al menos sobre el papel, de la consultora Análisis Relevante. Y acude ante el juez, le ha citado el juez, con intención de colaborar, o de confesar, o de contar, o de delatar al expresidente. Utilizan el verbo, el infinitivo que ustedes quieran. Ayer envió un escrito al juez con su versión. Esto es importante, dejarlo siempre dicho y sentado, con su versión de los hechos. Miguel Ángel Campos, hola de nuevo. Hola de nuevo, Pedro. Como hay mucha información que aportar, como no solo hay este escrito, sino que hay otros 2 más de directivos de Plus Ultra, vamos a ir por partes, si te parece. Lo primero, el contenido de este escrito de Julio Martínez. El resumen, digamos, es claro, siendo muy esquemático. Zapatero era quien decidía lo que había que hacer para conseguir el rescate de Plus Ultra. Zapatero era su socio, el socio de Julio Martínez, porque él, Zapatero, participó en la creación de Análisis Relevante, pero decidió no figurar. Y además él, Zapatero, llevaba a los clientes. Sí, el empresario Julio Martínez sitúa a Zapatero en el vértice de la trama para el tráfico de influencias. Dibuja al expresidente como el verdadero jefe, quien se encontraba en la sombra al mando de la empresa clave, Análisis Relevante, marcaba la estrategia y captaba los clientes, entre ellos a Plus Ultra. Dice que fue Zapatero quien le ofreció a la aerolínea y le informó sobre la concesión del rescate de 53 millones días antes de que lo aprobase la SEPI en febrero del 21. Julio Martínez sostiene que no tenía posibilidad él de obtener nada por sí mismo y que era Zapatero, en su faceta de consultor, quien marcaba los pasos a seguir. Martínez reconoce que pactó con Plus Ultra una comisión de éxito del 1%, más de $500,000, y en horarios mensuales para Zapatero que fueron pagados por la aerolínea a través de 3 empresas distintas del propio Julio Martínez. Desde ahí se habría derivado el dinero para las sociedades de Watefab, la empresa de las hijas, y el propio Zapatero. Bueno, como decía, hay otros 2 escritos que entre sí son muy parecidos, dicen en esencia lo mismo. Son escritos de 2 directivos de Plus Ultra que también están investigados. Y los 2 también señalan a Zapatero como, vamos a utilizar este término, facilitador del rescate, aunque reconocen, esto lo dicen, que no saben con qué personas contactó o meció o intervino el expresidente, pero añaden algo más. Dice que pagaron más de $500,000, algo más de $500,000 de euros por esas gestiones, ese famoso, ya habíamos oído mencionarlo, 1% del importe del rescate. Miguel Ángel. Sí, se trata de Julio Martínez Sola y Roberto Rosselli, directivos de Plus Ultra, que han presentado esos escritos de confesión al juez Calama. Reconocen que a través de un intermediario, Zapatero llamó a Julio Martínez Sola en 2020 desde un teléfono oculto, dice Martínez Sola, para ayudarle ante la difícil situación económica de Plus Ultra, y que a partir de ese momento Zapatero le dijo que hablasen con su amigo Julio Martínez, que él se encargaría de todo. Era el interlocutor. Cuando surgió la posibilidad del rescate de la SEPI, contactaron con Martínez y se acordó el pago de unos honorarios y de una comisión de éxito del 1% que fue abonado con facturas falsas
conceptos fraudulentos, a 3 empresas del amigo de Zapatero. El cofundador de Plus Ultra y Roselli dicen no tener constancia de si Zapatero ejerció algún tipo de influencia ante la SEPI para conseguir el rescate, pero unos días antes de la concesión la compañía fue informada de que iba a ser aprobado. Martínez Sola admite además un hecho muy relevante, Pedro. Dice que los discutidos WhatsApps del ex CEO de Plus Ultra, Rodolfo Reyes, prueba clave contra Zapatero, donde se menciona al expresidente y hablan del grupo Zapatero y del PAN a Zapatero, reflejan fielmente la realidad. Y con este contexto, a nadie se le escapa que la que ha venido siendo hasta ahora, ya veremos si continúa o no, la estrategia de defensa de Rodríguez Zapatero, pues ha sufrido cuando menos, digamos, un revolcón o un imprevisto. Ahora mismo hay 4 versiones más o menos coincidentes, que son el informe de los investigadores, la versión que da su amigo y socio en Análisis Relevante y las versiones que dan los 2 directivos de Plus Ultra. Y luego está la versión divergente, Miguel Ángel, que es la del propio Zapatero. Sí, porque los 3 empresarios señalan a Zapatero como vértice del entramado. Zapatero negó que conociera a los implicados de Plus Ultra hasta mucho después del rescate. El CEO de la compañía, Julio Martínez Sola, dice que no fue así y que Zapatero le llamó desde el teléfono oculto. Añaden que los pagos se produjeron a la empresa titulada por Julio Martínez, que aparentemente ejercía en función de testaferro. Y es cierto que Zapatero recibió pagos de esa empresa de Martínez. El expresidente dice que fueron abonos por labores de consultoría efectivamente realizadas. Los empresarios sostienen que no, que eran comisiones por objetivos cumplidos y que los conceptos de pago eran falsos. Será determinante, Pedro, lo que los empresarios, más allá de sus escritos, puedan demostrar en sus comparecencias ante el juez, como la que se espera hoy, esta mañana, de quien fuera amigo de Zapatero, Julio Martínez. El expresidente, por su parte, Pedro, se mantiene en su versión inicial, dice que nada ha tenido que ver y que nunca ha ejercido una influencia para conceder el rescate de 53 millones a la compañía Plus Ultra. Claro, porque no se trata solo de lo que uno dice, sino de lo que uno puede demostrar. Aquí tenemos versiones que conocimos ayer en esos escritos enviados al juez. Y tenemos también la versión del propio Zapatero. Vamos a recordar algo de lo que le dijo al juez Calama en su declaración como investigado. Lo reafirmo rotundamente. No tuve ninguna intervención, no hablé con nadie, absolutamente con nadie del sector público sobre el rescate de Plus Ultra. Y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario. Y por tanto, no ejercí ni el más mínimo influencia, ni la más mínima. Ni nadie me lo pidió, Y el trabajo que yo he hecho para Análisis Relevante es un trabajo profesional, como he hecho para otras consultoras. Los clientes de Análisis Relevante son los clientes de Análisis Relevante. Yo no gestionaba Análisis Relevante, yo trabajaba para Análisis Relevante. No he tenido conocimiento de la administración ni de nada. Bueno, esto es lo que dijo ante el juez. Vamos a recuperar otro fragmento también de su comparecencia en el Senado, en este cara a cara con el senador del PP, Martín de Maillo. Falso. Por ejemplo, falsedad. Huawei. Yo no he cobrado ninguna comisión de Plus Ultra, absolutamente ninguna. No he tenido ninguna relación. A través de Análisis Relevante. La misma cantidad, en las mismas fechas. En las mismas fechas. El 1% del contrato que aparecía en el ordenador de Julio Martínez. Trabajo por Venezuela intenso. Pues negaba en el Senado haber cobrado ese 1% que figura como concepto también en los escritos que han presentado ante el juez los directivos de Plus Ultra. Una cosa más, Miguel Ángel, aprovecho que te tengo por aquí. De las joyas, de aquellas joyas que encontraron en el despacho, ¿sabemos algo más? No sé si en todo este tiempo ha llegado a aportar Zapatero alguna información sobre el origen de las joyas. Ninguna, ni una sola información, Pedro, hasta el momento respecto a las joyas. Sigue esa valoración inicial realizada por el juez, 1,3 millones. Se comprometió Zapatero a aportar toda la información respecto a su origen en una semana, 10 días. Ha transcurrido con mucho ese plazo y no ha aportado absolutamente ninguna información que pueda explicar el origen de las joyas. Bueno, gracias, Miguel Ángel. De repente ha empezado a sonar un eco, como si Miguel Ángel hubiese entrado en la cueva de los procesos judiciales. Guillermo Lerma. Guillermo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Pedro. Ya saben que hasta ahora, ya veremos a partir de ahora, pero hasta ahora el PSOE, Pedro Sánchez también personalmente, mantienen una confianza cerrada en el expresidente Zapatero y de momento, al menos en público, Lerma, en esa posición no hay ninguna grieta.
No, el cierre de filas en la cúpula socialista se mantiene tanto en Moncloa como en Ferraz. El mensaje, Pedro, sigue siendo el mismo: confianza en el expresidente y respeto a la presunción de inocencia. Nada mueve a Sánchez de la posición que él mismo fijó el día que estalló el caso, cuando envió ese mensaje al grupo de WhatsApp de la ejecutiva del partido en el que pidió defender el buen nombre de su compañero socialista, de José Luis Rodríguez Zapatero. Sánchez ha sido en primera persona el encargado de defender esa estrategia, la estrategia de asegurar que hay que poner en valor las explicaciones que ha estado dando Zapatero, en su caso ante el juez y ante la comisión de investigación del Senado. Lo dijo Sánchez en una primera comparecencia, tras la comparecencia del expresidente ante Calama, en unas declaraciones en Bruselas. He hablado con el presidente Zapatero durante todos estos días, le he trasladado mi ánimo personal y por supuesto mi confianza en su inocencia. Evidentemente ahora mismo está en una situación procesal en la que efectivamente tiene que ser respetuoso en este caso con el juez Y unos días después también ante la ejecutiva socialista, donde aseguró que Zapatero daría explicaciones y pedía confianza en el expresidente. Porque hablo con él de manera regular, que dará todas las explicaciones precisas, pero también, en todo caso, lo que desde aquí pedimos es que prevalezca la presunción de inocencia, porque es lo mínimo aceptable en un Estado de Derecho como es el nuestro. La postura de Sánchez, Pedro, no cambia, pese a que la realidad de Zapatero sí lo ha hecho, porque esa confesión de Julio Martínez y de los directivos de Plus Ultra pone en entredicho la credibilidad de su declaración. La orden en el PSOE es no dejarlo caer políticamente. En la dirección se limitan a enmarcar esas confesiones en la estrategia de defensa de los empresarios, pero el cierre de filas en la cúpula no disipa las dudas que sí que reconocen otros dirigentes del partido a otros niveles. Admiten que Zapatero queda en una posición muy delicada y que la decisión de Sánchez de no marcar distancias con él es muy arriesgada políticamente. Se está pidiendo una confianza ciega, dicen, defender al expresidente sin tener en realidad armas para hacerlo. Gracias, Lerma. Hasta luego. Hasta luego. Venga, vamos con el análisis. Era fundamental, pues siempre lo es, pero cuando los casos acaban teniendo una dinámica un poco compleja, yo creo que es fundamental dejar planteados todos los elementos, porque a partir de los elementos podemos hacer mejores análisis. Hay diferentes planos, varias dimensiones a tener en cuenta esta mañana. Voy a empezar por la que afecta directamente a la situación en la que queda, si es que creéis que hay un cambio en la situación en la que está José Luis Rodríguez Zapatero en su estrategia de defensa a partir de esos escritos de ayer. Luego os preguntaré por la posición del PSOE, de Pedro Sánchez, en fin, por la apuesta por seguir defendiendo la presunción de inocencia de Zapatero. Pero lo primero es, Lourdes, al menos aportar una reflexión sobre cómo impacta, cómo afecta al propio expresidente en su estrategia estas tres confesiones de ayer. Pues evidentemente es un disparo, torpedo a la línea de flotación. No sé si tanto al modo de defensa en que ya lo está planteando el expresidente, como a la credibilidad de lo que ha venido diciendo hasta ahora. Que uno, lógicamente, se entremezcla con lo otro de manera evidente. Ha hecho fortuna. Ocurre la estrategia Aldama. Ayer Julio Martínez, decimos los dos apellidos porque las circunstancias hacen que el presidente de Plus Ultra, casualidades, sea Julio Martínez Sola. Entonces ya esto, digamos que es el rizo, ¿no?, de toda la complejidad que tiene el asunto. Bueno, por resumirlo, Julito, el llamado Julito, el amigo del presidente Zapatero, el administrador de análisis relevante, ayer le mandó una confesión al juez. Ayer se hizo una aldama, básicamente, por resumirlo mucho. Recordemos que Aldama obtuvo una rebaja de pena, además explicado en la sentencia del caso Mascarillas que condenaba a José Luis Ábalos, lo explicó el Supremo en esa sentencia, que lo hacía por su colaboración con la justicia. Y todos dedujimos, y a los hechos nos podemos remitir, que eso abría la puerta a posibles delaciones en los procedimientos que están abiertos en estos momentos. Dicho eso, y con las cosas que dice Julio Martínez, que para mí dice una evidencia, es decir,
respetando lógicamente la presunción de inocencia, si Análisis Relevante tenía alguna capacidad de influir en el entorno era porque tenía a José Luis Rodríguez Zapatero, que había sido presidente del gobierno. Eso es una obviedad. O sea, cuando Julio Martínez dice yo por mí mismo no podía hacer nada, nadie sabía quién era este señor. Con lo cual la influencia lógicamente es de a quién se ficha o con quién se monta la empresa, precisamente para sacar partido a esa influencia. Pero hay una cosa evidente. Desde hace bastante tiempo yo siempre pensé que el expresidente no iba a dar las explicaciones que había prometido sobre las joyas. Nunca pensé que lo fuera a hacer, porque una vez que te cogen en la primera mentira, y es evidente que ha mentido, ya a partir de ahí lo tienes muy complicado, por lo menos para restituir tu imagen pública. Con lo cual, desde hace semanas la estrategia está clara, es procesal, es intentar buscar la nulidad de las actuaciones, sobre todo las que parten, o básicamente las que parten de Estados Unidos, sí, con las grabaciones que le comprometen, y luego no decir ni palabra del otro asunto vidrioso que es el ajuar encontrado en su despacho. Eduardo y luego Monos. Bueno, digamos que en la guía para no perderse, en este caso Plus Ultra, la cuestión judicializada en la Audiencia Nacional en este sumario tan conocido, tan extenso y tan famoso, consiste básicamente en que hubo una aerolínea de la que no sabíamos nada hasta que fue rescatada en el corazón de la pandemia, que hoy se ha judicializado una cantidad de cosas extrañas alrededor de ese rescate, con potenciales cobros de dinero a través de estructuras societarias intermedias. Todo eso es lo que se está investigando, ¿no? Estábamos en este punto celebrando el Mundial de España, cuando de repente conocemos en la misma tarde de ayer, unas horas antes de la declaración del señor Julio Martínez en la propia Audiencia Nacional, de escritos remitidos por los Martínez y por el señor Rosselli, donde parecen defender una línea argumental que cuestiona la línea de defensa del presidente o expresidente Zapatero. Por tanto, para mí, Pedro, hay un elemento extraño. Si es verdad esto que los Martínez y Rosselli dicen, no entiendo la estrategia de defensa del presidente Zapatero. Y si la estrategia de defensa del presidente Zapatero es verdad, no entiendo los escritos de ayer. Por tanto, creo que hoy todo remite a la declaración ante el juez que haga el propio Julio Martínez. Creo que está llegando a la Audiencia Nacional, lo hará en un rato. Sí. Y vamos a ver cuánta distancia hay entre el escrito presentado y las pruebas que demuestran que lo que está escrito en el papel de ayer es todo cierto. Porque es evidente que si lo que esos papeles llevan dentro es cierto y lo pueden demostrar, pues la estrategia de Zapatero no se entiende. Pero voy a repetirlo. Si es falso, y hay una enorme distancia entre lo que quedó ayer negro sobre blanco y la capacidad probatoria que tienen, hay un elemento más que no encajaría aquí, ¿no? Así que creo que la declaración que haga hoy el señor Julio Martínez es muy relevante y que, en función de lo que sea capaz de demostrar, la orientación y la dirección que adquiera el caso, el recorrido potencial futuro, yo creo que vamos a tener mucha más visibilidad a partir de hoy. Claro, Monrosi. Bueno, yo creo que es evidente que las estrategias de defensa son eso, ¿no? Estrategias de defensa, no son condenas, no son pruebas, pero está claro que en lo estrictamente jurídico, nos has dicho que ahora iremos con una segunda lectura un poco más política, sí. Pero en lo estrictamente jurídico, bueno, estas últimas confesiones, aportaciones de información, los escritos del ex amigo, me aventuro a decir, de Zapatero y de los directivos de Plus Ultra, dejan al expresidente en una situación jurídica difícilmente sostenible. Yo creo que es importante recordar que la defensa de Zapatero, el abogado de Zapatero, es experto en estrategia procesal y que de hecho lo más notable de la estrategia de defensa del expresidente durante todas estas semanas, durante todos estos meses, ha sido el paso por intentar precisamente la nulidad del procedimiento desde un punto de vista procesal. Porque explicar no ha explicado nada. Que esto también tiene una conexión con la derivada política, pero explicar, yo recuerdo el vídeo grabado por Zapatero aquel primer día diciendo que tenía ansias, nos lo trasladaban también desde el propio gobierno y desde el Partido Socialista, que tenía ansias por poder explicarse y desmentir, echar abajo todas las acusaciones que pesaban sobre él. Bueno, no ha explicado absolutamente nada.
absolutamente nada. Por supuesto, lo de las joyas, no lo ha explicado. En su declaración judicial le pidió 10 días al juez. Ha pasado más de un mes y no ha sido capaz de explicar el origen de esa joya. Pero es que tampoco ha sido capaz, por ejemplo, de aportar pruebas de los trabajos que él asegura que hizo a cambio de la remuneración que percibió. Y yo creo que lo debería hacer también desde un punto de vista de político, pero si pudiera hacerlo también desde un punto de vista procesal, porque la gente para la que trabajó, la gente con la que colaboró, la gente que él definía hasta ahora como sus propios amigos, le está acusando de cosas muy graves, de las mismas cosas que sospecha el juez y que sospecha la investigación. Claro. Le está acusando de cobrar comisiones con empresas interpuestas, con facturas ficticias, por trabajos inexistentes, a cambio de influir en decisiones de la administración. Que habrá que probarlo, evidentemente habrá que probarlo. Sí. Pero yo creo que la declaración de hoy será fundamental, seguramente incluso para ver un giro en la propia estrategia de defensa de Zapatero, que hoy queda realmente dañada. A ver si a lo largo de la mañana vamos teniendo algún detalle de lo que va diciendo Julio Martínez, que ha llegado a la Audiencia Nacional. El Abierto. Ser podcast. Bueno, seguimos con Lourdes Pérez, Eduardo Madina y José Enrique Monrosi. Estamos analizando las implicaciones que para Zapatero, luego yo creo que ya después de las 9 hablaremos de la dimensión puramente política, ¿no? Pero las implicaciones que tienen para Zapatero esos escritos de ayer. Solo por resumir, digamos que en torno al caso Plus Ultra, Zapatero ha mantenido varias cosas, ¿no? La primera: no intervine, no hice nada, no medié, no tuve contactos, en este caso, con nadie del sector público. Llega a decir, no ejercí influencia en este caso. Los escritos de ayer dicen, sí, lo hizo. Zapatero dice, no cobré ninguna comisión, no es verdad lo del 1%, no he cobrado jamás una comisión o un pago por haber mediado en el caso de Plus Ultra. El escrito de ayer de los directivos de Plus Ultra dice, sí, cobró más de $500,000 de euros. Zapatero dice, yo con análisis relevante no tengo nada que ver, solo soy un trabajador al que contrataban para elaborar informes. El administrador de análisis relevante dice, sí tenía que ver. De hecho, él montó conmigo esta consultora, pero decidió quedarse al margen por su condición. No solo eso, sino que los clientes los traía él, incluido Plus Ultra. Es decir, esto tiene que ver con lo que decía Eduardo Madina. La estrategia de defensa de Zapatero, que ha sido esta, delante del juez, pero también en sede parlamentaria, choca radicalmente con la versión de los hechos que dan las otras tres personas. Pero yo creo que lo comentábamos a micrófono cerrado, pero la estrategia de defensa empieza a ser coherente con algo que cuestiona la probidad del expresidente. Es decir, una cosa es lo que dijo él en el Senado cuando esto no se había destapado. Otra cosa también es la declaración ante el juez, pero la defensa está claramente decantada desde hace semanas. Es decir, él no opta por un penalista para, digamos, defender su verdad de los hechos. Ha optado por un procesalista para intentar anular el procedimiento, que parece igual, pero no es exactamente lo mismo en términos de defensa, y quienes saben más que yo de tribunales lo pueden explicar. Pero claro, ¿y si no lo consigue? Pues ¿va a necesitar un penalista? Pues no lo sé lo que va a necesitar, pero hay un problema esencial. La credibilidad de un personaje, la credibilidad política, la credibilidad social de un personaje no tiene por qué permear, no debe permear ni a su situación procesal ni a su situación penal. Porque que tú hayas decepcionado a millones de personas, eso no significa que te convierta en culpable de nada, ni que tenga que afectar, digamos, al sentir del juez o los jueces que te puedan enjuiciar. Pero claro, en este escenario es que la credibilidad está absolutamente mermada, porque quien ofrecía sus labores de consultor era un expresidente del gobierno. Y luego una cosa de la que se hablaba menos, pero que para mí es base y fundamento de todo esto. Se rescató a una aerolínea que, según un informe confidencial de aviación civil, no tenía ningún motivo para ser rescatada, ni por clientes, ni por volumen de negocio, ni por nada. Es decir, esto no era Air Europa, no tenía el peso de Air Europa, por 53 millones de euros del dinero de todos. Eso requiere una explicación no ya de Zapatero, sino del gobierno que lo concedió. Sí, además es indisociable esto que ha pasado ayer, en mi opinión, Pedro,
de la luz, del faro en la noche que lanza el caso Koldo Ábalos Aldama, ¿no? Donde a través de la aplicación del artículo 66 del Código Penal, donde están todos los beneficios penitenciarios descritos, de la colaboración con la justicia en el esclarecimiento de delitos de mayor entidad, esto es de lo que se beneficia el equipo de Aldama y evita la cárcel, a diferencia de Ábalos, que termina con una pena de 24 años y Koldo con una pena de no recuerdo ya cuánto tiempo. Pues parece evidente que hay aquí una señal admitida, ¿no? Los abogados del señor Julio Martínez, del Martínez y de Rosselli, pues quizá hayan entendido que a través de la colaboración con la justicia hay una potencial línea de beneficios claros para sus clientes, ¿no? Vamos a ver en qué medida son capaces de demostrar lo que los escritos tienen dentro, que supongo que lo serán, porque, en fin, poner todo eso negro sobre blanco y no poder demostrarlo sería incurrir en otro tipo de delitos, ¿no? Sí. Alto en el camino, Morros, y luego ya vuelvo contigo también y vamos a entrar en la dimensión más puramente política de la posición del PSOE respecto a Zapatero o incluso de Pedro Sánchez respecto a Zapatero. Seguimos en Hoy por Hoy. Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast. Vamos a ir cerrando el asunto de Zapatero, que además luego quiero saludar a Pedro Jiménez, porque respecto a Peinado y a la manera en la que el Poder Judicial responde a Peinado tenemos también alguna novedad. Monrosi, voy contigo, que antes además no te cedí la palabra en el otro turno, pero sí que me gustaría plantear la siguiente pregunta. ¿Hasta cuándo creéis o hasta qué punto consideráis que el Partido Socialista como organización, Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, puede mantener la confianza pública en Rodríguez Zapatero y esa postura que han venido sosteniendo hasta ahora de no tenemos ninguna duda de que dará las explicaciones necesarias que demuestren su inocencia? De momento siguen en eso, ¿no? Pero, claro, a poco que una pequeña parte de lo que se dice en los escritos de ayer se demuestre cierto, algún cambio va a tener que haber en la posición respecto al expresidente. Monrosi. Sí, ya hace varias semanas casi, cuando estalló el caso, algunos dirigentes del Partido Socialista, personas muy cercanas al presidente del Gobierno, nos trasladaban un horizonte que preferían no imaginarse, pero que no descartaban que tuviese que afrontarse, que es el momento en que el Partido Socialista y Pedro Sánchez tengan que soltarle la mano a Zapatero. Nadie se imagina en el Partido Socialista cómo se puede hacer eso. Está en esta mesa Eduardo Madina, no voy a ser yo quien explique qué es lo que supone José Luis Rodríguez Zapatero para el Partido Socialista. Supone, bueno, pues prácticamente todo de lo que está orgulloso el Partido Socialista. Hay gente que está más o menos cercana a Pedro Sánchez, en diferentes corrientes en el Partido Socialista en diferentes momentos de la historia, pero sobre José Luis Rodríguez Zapatero y sobre su legado político, pues hay un consenso generalizado en el Partido Socialista en que representa pues eso, ¿no? Todo en lo que creen, en el fin de la banda terrorista ETA, la igualdad de hombres y mujeres y personas del colectivo LGTBIQ+, bueno, muchas cosas. Pero sí hay mucha gente en el Partido Socialista, o alguna gente importante en el Partido Socialista, que empiezan a adelantarse a esa situación. Cómo Pedro Sánchez, además, puede soltarle la mano a un activo político de primer nivel para el actual gobierno del Partido Socialista, uno de sus principales defensores y un activo también incluso electoral, un activo mitinero, ¿no? Y yo creo que después de las últimas informaciones, los últimos pasos del procedimiento judicial, pues ese día está más cercano, porque si el Partido Socialista y Pedro Sánchez se creen de verdad lo de que quien la hace la paga, lo de que son absolutamente diferentes respecto al Partido Popular con la actuación de la corrupción cuando les afecta a ellos, pues Zapatero no le está dejando mucho margen al Partido Socialista que no sea el de condenar algún tipo de conductas, porque, y lo decía Madina también al principio, si Zapatero tiene de verdad forma de desacreditar todas las acusaciones que se vierten a día de hoy sobre él, más allá de lo judicial, está siendo un absoluto irresponsable político con su partido y con el gobierno, porque ya lo debería haber hecho, ya debería haber explicado muchas cosas que a día de hoy no ha explicado, y que el Partido Socialista y el gobierno esperan, ansían que Zapatero pueda explicar. Yo creo que ese distanciamiento tarde o temprano, si las cosas siguen por donde parecen, se tendrá que producir, y eso no implicará
como también estamos acostumbrados en este país, y hablábamos ahora, ¿no?, de la ley antitabaco, como también estamos acostumbrados en este país, o como intentará imponer la derecha, echar al contenedor amarillo del punto limpio todo el legado político de Zapatero. Yo creo que es perfectamente compatible que el Partido Socialista, Pedro Sánchez y el Gobierno se desvinculen de algunas actitudes que ya a día de hoy resultan absolutamente inexplicables, pero que defiendan, bueno, pues el legado político principalmente de la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero. Me quedo con esa imagen, Eduardo Medina, y te la traslado. ¿Cómo soltar la mano de Zapatero si es que llega el caso de tener que soltarla? Bueno, mi abuela, que era una señora de Guernica, solía decir una frase que me gustaba mucho: doctores tiene la iglesia, ¿no? Doctores tiene la iglesia. Estoy de acuerdo con Monrosi en que la figura, el legado, el significado, si quieres, ¿no?, matizado también por el tiempo, porque la salida del Gobierno a mí me pilló allí en el grupo parlamentario y fue difícil, la crisis, etcétera, pero creo que hoy el significado de la figura de Zapatero trasciende al propio Gobierno y al actual momento del Partido Socialista. Les pasa siempre a los expresidentes, algunos están más enfrentados a la actual dirección del PSOE, otros menos, ¿no?, pero siempre tienen un legado que el tiempo matiza y un significado que el tiempo asienta. Por eso creo que casos como, por ejemplo, el de Ábalos o Koldo impactan al PSOE y al Gobierno. A donde golpean es en el actual PSOE y en el actual Gobierno, porque, en fin, han sido altos mandos del Gobierno, altos mandos del PSOE, es evidente, ¿no? Zapatero impacta en el socialismo, más allá del actual Gobierno. Casi que, si me pongo un poco, diría que en la izquierda. Más allá incluso de las fronteras de la socialdemocracia, también impacta. Porque ha sido capaz de asentar un cierto significado político más allá de las propias fronteras del Partido Socialista y más allá del contexto de sus 8 años de gobierno, con una buena primera legislatura, una segunda más marcada por la crisis, aciertos y desaciertos, aciertos y errores. A mí me gusta decir que lo cierto es que todos fueron de verdad. Los aciertos fueron de verdad y los errores fueron de verdad. A veces en política pasa que hasta los aciertos son de mentira y los errores son de mentira, ¿no? En su caso fueron de verdad. Fue de verdad lo que se acertó y fue de verdad aquello en lo que no se acertó en la crisis. Y hay un punto de honestidad que ha ido con él, que es lo que creo que ahora mismo está tocado aquí, ¿no? ¿Hasta cuándo la mano? A tu pregunta, ¿no? Yo creo que hasta que él sea capaz de poner explicaciones encima de la mesa convincentes, y en la medida en que no lo hace o no lo haga, alguien sea capaz de poner contraevidencias también convincentes. Y la mano, no tengo ni idea lo que hará Moncloa ni la dirección del Partido Socialista, no soy el mejor interpretador de sus decisiones de unos años a esta parte, pero creo que esa será la línea que lo determine. Las explicaciones que convenzan o las contraexplicaciones que también convenzan. Ayer hubo una señal en los escritos remitidos a la Audiencia Nacional por parte de los Martínez y el señor Rosselli. Si son capaces de demostrar eso que pone, pues yo creo que hoy hay un cambio en la orientación y el sentido de la dirección de este caso. Así que intuyo que vendrá por ahí. Lourdes. Hay varias cosas. A mí una que siempre me pasma mucho en los casos de corrupción, con independencia del color político del partido afectado, porque es bastante común, es hasta dónde llega la ceguera de la militancia. Uno no tiene por qué apostatar de la sigla a la que vota y con la que simpatiza, pero con los casos de corrupción, desde los simpatizantes a los cuadros medios a los altos cargos, hay entre una mezcla de identificación y de interés que impide ver que el que tienes al lado ha hecho algo que está mal. Y a mí eso me parece que es algo que este país, en términos de cultura democrática, de cultura de militancia en los partidos, de cultura política, tiene que enderezar. Es decir, que tus simpatías, tus querencias no te cieguen tanto, también a los periodistas nos puede pasar, te ciegue tanto como para no ver lo que tienes delante. Y el asunto de José Luis Rodríguez Zapatero pinta mal desde hace bastante tiempo. El presidente del Gobierno ha dicho que ha hablado con él. Pues una de dos. O uno es muy crédulo o el otro ha mentido, ambas cosas a dos. Porque la situación ahora es que el Partido Socialista, y prueba de ello es tu pregunta, Pedro, está interpelado por esta situación, como antes no han sido otros partidos en otras circunstancias. Yo creo que hay algo que convendría evitar. Y es que si alguien ostenta el gobierno de un lugar en este país y uno de los suyos se ve salpicado y respetando la presunción de inocencia por un caso de corrupción, hay que blindar la institución.
Y esto vale para este gobierno con Zapatero, para este gobierno con el resto de casos que le están interpelando, para Isabel Díaz Ayuso con el asunto de su novio y Quirón, y para cualquier administración que se sienta concernida. Lo relevante es proteger la institución, que es de todos, no solamente del partido que la gobierna puntualmente en ese momento determinado. ¿Y cuándo van a poder soltar lastre? No lo sé, pero el problema es que ahora igual ya no se trata de soltar la mano, sino de pegar un hachazo, porque llega un momento en el que la cauterización ya no es posible, hay que tomar decisiones más drásticas, y se está complicando mucho la cosa para la reacción del Partido Socialista. Claro. Bueno, alguien podría decir, bueno, a lo mejor Zapatero está manteniendo esta versión precisamente para proteger al PSOE. Claro, es decir, reconocer su actividad y su comportamiento. No sé, pero yo sé que creo que hay que explicar dos cosas fundamentalmente desde el Ejecutivo, desde la mesa del Consejo de Ministros. Tienen que demostrar que esos 53 millones de euros de dinero común para el rescate de Plus Ultra no estuvo condicionado por la intermediación de un expresidente del Gobierno. Es que llegados a este punto se me parece un asunto capital que hay que discernir. Bueno, dejadme que haga un alto en el camino y vamos a cambiar de tema, porque quiero que hablemos de peinado. Porque quiero que hablemos de cómo el órgano de gobierno de los jueces, el Poder Judicial, pues le deja hacer. Le deja hacer sin ningún tipo de repercusión en términos disciplinarios, que es lo que puede hacer el Consejo del Poder Judicial. A partir de algo que hemos contado a las 8 de la mañana y que ahora vamos a recuperar. Y en el abierto con Lourdes Pérez, Eduardo Madina y José Enrique Monrosi y Pedro Jiménez, que está por ahí. Hola, Pedro, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Les hemos avanzado hoy a las 8 de la mañana una novedad relevante. ¿Recuerdan aquel auto del juez Peinado en el que decía, entre otras cosas, que él creía que los policías que protegen a Begoña Gómez podían, en un hipotético caso, ayudarle a huir, ¿no?, a fugarse? El revuelo que se montó. El revuelo, el lío que se organizó, que el Consejo del Poder Judicial casi trabaja el domingo. Un domingo, ¿eh? Bueno, el lío fue mayúsculo. Se abrió un expediente. Bueno, pues el expediente va a quedar en nada, Pedro Jiménez, porque el, digamos, promotor de ese expediente ha llegado a la conclusión de que hay que archivarlo. Que vamos, que no le toca, que al Consejo no le toca tomar en este caso ninguna decisión, porque tiene que ser la instancia superior, bla, 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 bla. El caso es que de esta el juez Peinado también se va a librar. Pero sí, era la última queja que faltaba por resolver de la colección de quejas que ha ido acumulando el juez Peinado en el Consejo del Poder Judicial y no ha habido sorpresas. El promotor de la acción disciplinaria entiende que no cometió infracción cuando dijo eso de que los policías nacionales que escoltan a Begoña Gómez pueden por sí solos o por órdenes de sus superiores ayudarla a fugarse y que por eso la tenía que retirar el pasaporte. El ministro de Interior envió una carta a la presidenta del Poder Judicial por esas afirmaciones. Los sindicatos policiales presentaron quejas en el Consejo del Poder Judicial. Hubo lío, mucho lío, y el promotor tuvo que abrir este expediente disciplinario. Isabel Perelló y Fernando Grande Marlasca apuntaron a una falta grave por desconsideración a los policías, pero el instructor recuerda que para poder actuar contra los jueces cuando incluyan en sus resoluciones expresiones improcedentes, extravagantes o manifiestamente ofensivas, hace falta que el Tribunal Superior que conozca del recurso, en este caso sería la Audiencia de Madrid, lo impulse, y eso no ha ocurrido. La Audiencia de Madrid no lo ha hecho. La Comisión Permanente estudia, Pedro, esta mañana esta y otras 4 propuestas de archivo por quejas contra Peinado, entre ellas las de Bolaños por el interrogatorio al que le sometió Moncloa, o las de Más Madrid y PSOE, porque el juez tuvo que archivar una investigación por malversación al gerente de la empresa municipal de transportes en Madrid por un patrocinio a la web OK Diario. Se le pasó el plazo legal para prolongar la investigación y hubo que archivarla. Gracias, Pedro. Oye, a vosotros. 5 quejas, esto es un pleno. 5 quejas, 5 archivos. 5 quejas, 5 archivos contra este juez. Por diferentes motivos. Porque se le pasa un plazo y entonces un caso termina archivado. Porque emite opiniones pues discutibles en un auto para justificar la retirada del pasaporte. Bueno, 5 quejas, 5 archivos. Oye, Madina, mira que tiene suerte el juez Peinado.
que en fin, hace la quiniela y acierta los 15. Sí, este es bueno. Mira, este es un sitio para un procesalista. Yo, si estuviese acusado en una causa que dirigiera, estuviera instruyendo al señor Peinado, tiraba de procesalista porque yo no recuerdo una instrucción tan problemática, tan compleja, tan de idas y vueltas, con tantos errores, con tantas salidas de tono, con tantas expresiones desafortunadas, poniéndoselo tan fácil a los narradores del discurso del Lofer. O sea, esto no hay por dónde cogerlo. Tan largo en el tiempo, tan extraño, todo mal. Peinado todo mal. Es un buen titular, ese Peinado todo mal. Porque no ha dado una. Entonces, esto, si realmente había en la instrucción de este juez material con el que él trabajaba, que pensaba que la señora Gómez podía haber cometido una serie de delitos, creo que la instrucción debería haber ido más ligera, más serena, más estable, más previsible, más por los libros. Y ha ido, excepto por los libros, por todos lados. Así que no me extraña que haya escritos que le solicitan la retirada y el sobreseguimiento y que esto no avance más, porque me parece que estamos ante uno de esos casos que más ruido ha generado, más extrañezas ha creado y más... En fin, más facilidades ha puesto a quienes han querido hacer del caso Peinado un caso justicia española, como si todos los jueces fuesen como este señor, ¿no? Afortunadamente solo hay uno, como Peinado solo hay uno. Claro, porque, Morro, si voy contigo, a este juez, a lo largo de este proceso, Begoña Gómez y otros, le han ido rectificando algunas de las decisiones que tomaba. Sí. Bueno, la última, claro, se puede interpretar como la Audiencia de Madrid avala la decisión del juez Peinado de enviar a Begoña Gómez a juicio conjurado, pero también se puede ver como la Audiencia de Madrid elimina 2 de los 4 delitos que venía imputando el juez Peinado a Begoña Gómez, ¿no? Ahí ya el vaso medio lleno o medio vacío. Pero esta sensación que se puede extender, ¿no?, de cierto corporativismo en el mundo de la justicia, que no es que tenga que ver con los procesos sobre Peinado. Yo, que llevo ya unos cuantos años sin hacer el Hoy por Hoy, o sin hacer informativo, recuerdo haber llevado este mismo asunto a las tertulias de manera casi histórica, ¿no? Así es que entre ellos pues se cuidan y se protegen. Rossi. Sí, como el juez Peinado solo hay uno que afecte al Partido Socialista. Eso sí es verdad. Ya. Pero como el juez Peinado hay más. Y de hecho tú acabas de decir que recuerdas que ya hace unos años también hablabas de estas mismas cosas. Sí. Que le pregunten a Podemos o a Unidas Podemos por otros ínclitos magistrados como el juez de Escalonilla o el juez García Castellón. Y no puedo estar más de acuerdo, de verdad, con lo del corporativismo que comentabas, y que a veces a mí me recuerda también a lo que nos ha pasado o lo que nos pasa muchas veces a los periodistas, ¿no? No estamos ágiles o duchos a la hora de expulsar a especies invasivas que no pertenecen realmente al gremio y que simplemente por el propio bien del gremio, por cuidar al gremio, debíamos ser mucho más diligentes a la hora pues de acotar nuestros propios terrenos profesionales, ¿no? El Consejo General del Poder Judicial, lo que quiero decir con esto es que el Consejo General del Poder Judicial, la justicia no solo debería protegernos al conjunto de los ciudadanos de instrucciones tan delirantes como las del juez Peinado, sino que la justicia debería protegerse a sí misma de personas o de magistrados como el juez Peinado. Me hacía mucha gracia leer hace unos días unas declaraciones del juez Marchena diciendo que consideraba una tragedia, ¿no? Consideraba una tragedia la desconfianza de los ciudadanos españoles y las ciudadanas españolas hacia la justicia. Bueno, si realmente la justicia considera una tragedia que haya mucha gente en este país que piensen que algunos jueces te pueden arruinar la vida sin tener mucho motivo para ello, pues deberían ser mucho más diligentes a la hora de reprender un procedimiento como el que está instruyendo el juez Peinado a la pareja del presidente del gobierno, que no tiene absolutamente ni pies ni cabeza y que ha traspasado cuantas líneas rojas seguramente puede traspasar una instrucción judicial. Claro, decía la semana pasada, voy contigo, Lourdes, el ministro Bolaños aquí en Hoy por Hoy, en la entrevista que teníamos con él, denunciaba, se quejaba de cómo, en su opinión, la justicia, el sistema judicial, no responde con la contundencia que, según él, debería responder, no reacciona
con la diligencia con la que, según él, debería responder, reaccionar ante casos como este del juez Peinado, ¿no? Es decir, aquello de que luego no pasa nada contra jueces o con jueces que hacen o que actúan o que instruyen o que investigan como investiga el juez Peinado. Más allá del corporatismo que pueda haber en la carrera, que algo hay, pero yo no creo que sea realmente lo determinante sí es que el sistema institucional español protege de manera especial a la judicatura. Es decir, constitucionalmente yo creo que son el único colectivo que tiene blindada su independencia. Pero que la Constitución te blinde la independencia frente a los otros dos poderes del Estado, el legislativo y singularmente el ejecutivo, no significa que cada juez en sí mismo no tenga que preocuparse de guarecer su propia independencia y su propia autonomía. Y desde luego lo que no se puede permitir un juez es dar la sensación de que tiene algún tipo de obcecación, por decirlo de alguna manera, con un imputado o, en este caso, en el caso de Begoña Gómez, con una imputada. Remover a un juez en España se ha convertido en algo muy complicado, precisamente por ese blindaje legal, hasta el punto de que ha habido jueces que no estaban, lo voy a decir así, en sus cabales. Es decir, diagnosticados, gente que, claro, que lleva instrucciones judiciales, o sea, la suerte de las personas, que ha costado mucho removerlos de su puesto. Probablemente a eso va a haber que darle en algún momento, como en tantas cosas en el país, habría que darle una vuelta. Y luego no hay que olvidar que el Consejo General del Poder Judicial, pese a lo que opinan, o sea, lo que creen muchos ciudadanos, no es un órgano de jueces, no lo integran jueces. Hay jueces, pero también hay juristas de eso que llamamos juristas de reconocido prestigio, es decir, no son miembros necesariamente de la carrera y es un órgano de gobierno. Dicho esto, la Audiencia Provincial de Madrid le ha enmendado en muchas cosas a Peinado y en cosas relevantes a Peinado, por ejemplo, que no seguir avanzando por la vía de Europa vinculada presuntamente a la figura de la mujer del presidente del gobierno, pero en lo mollar, y lo vimos con la resolución de la semana pasada, le ha apoyado la instrucción hasta el punto de que le va a sentar en el banquillo a Begoña Gómez. Ahora bien, ¿dónde está el punto, digamos, más crítico para mí de todo este procedimiento? Que el juez Peinado ha forzado tanto las cuerdas en las formas, sobre todo de la instrucción, que eso ha contaminado en buena medida el desarrollo adecuado del procedimiento. Hasta anularlo, bueno, hay quien dice que debería haber provocado una nulidad y que habría que volver a empezar. Yo no me atrevo a decir tanto, porque otros jueces han ratificado en lo mollar que había causas para investigar a la mujer del presidente hasta llegar al punto de que está enjuiciada ya. Pero, desde luego, el auto de las medidas cautelares, el último de Peinado, es incomprensible. Y todavía es más incomprensible el intento que hizo de salir del jardín, donde, para intentar salir del jardín, de decir que no había agraviado a los policías que custodiaban y tal, dijo que era una mera hipótesis. Bueno, pues si es una mera hipótesis, eso no debería estar en esos términos en una resolución judicial. Y, en segundo lugar, citó a Bettino Craxi. Es decir, la huida de Bettino Craxi, el primer ministro italiano acusado condenado por corrupción, a Túnez. Bueno, pues en fin, ese auto es un despropósito y prueba de ello es que las medidas cautelares sí han sido anuladas por la audiencia. Las han tumbado, sí. Bueno, pues nada. Fíjate, casi no hay semana en la que no tengamos que hablar del juez Peinado. Que no digo que no esté justificado, ¿no? Pero como que de repente... Y mencionaba antes Lourdes que... Tiene una entrevista al juez Peinado, ¿eh? ¿Tú crees? Pedro, sí, tiene una entrevista. Igual es una cosa muy loca. Bueno. Si responde las preguntas igual que escribe los autos, yo no sé si vamos a entender la entrevista. Todos tus entrevistados estaban cuerdos a lo largo de la historia. El primero que no está cuerdo es el entrevistador. Luego ya, a partir de ahí, los entrevistados, pues sí, pues alguno efectivamente no estaba muy allá. En fin, dejadme que añada una novedad esta mañana. Les venimos contando desde primera hora un caso de violencia machista que tuvo lugar ayer en Estepona, en Málaga. Un hombre asesinaba a su pareja y después se ha quitado la vida. Ellos estaban en el registro de Biogen, habían pedido de mutuo acuerdo hace unas semanas salir de ese registro. Bueno, este caso lo conocimos ayer. Bueno, acabamos de conocer otro caso más, otro crimen machista más. En este caso, en la provincia de Toledo. Allí hay un hombre detenido, 48 años. Se sospecha
que ha asesinado con arma blanca a una mujer en Alameda de la Sagra. Nos lo va a contar Ariadna Burgos. Ariadna, buenos días. Buenos días. La agresión ha tenido lugar esta madrugada, pasadas las 5 de la mañana, en una vivienda situada en una plaza del municipio, donde al parecer el hombre ha acuchillado a la mujer. Fuentes de la Guardia Civil han añadido que el hombre de 48 años ya ha sido detenido y han precisado que la víctima no se encontraba en el sistema Biogen y no había antecedentes por hechos similares. Según ha podido conocer la SER, los hechos se están investigando por la Policía Judicial de Toledo. La víctima tenía 45 años y en el domicilio se encontraban 3 de sus 4 hijos, uno de ellos menor de edad. Ahora mismo el detenido se encuentra en el Hospital Universitario de Toledo, ya que intentó quitarse la vida después del asesinato. Es terrible, es todo terrible. En el caso gracias, Ariana, en el caso del crimen de Málaga, la pareja tenía 2 hijos de 6 y 4 años, que ahora quedan huérfanas. El hombre mató a la madre y luego se quitó la vida. Y en este caso de Toledo, 4 niños. O 4 hijos, uno menor de edad. Bueno, igual los demás ya eran mayores, pero en el fondo 4 hijos. En fin, terrible, terrible. El Abierto. SER Podcast. Y quiero que hablemos esta mañana también de los incendios. El más grave sigue siendo el de la provincia de Guadalajara, a falta de la actualización de los datos de esta mañana. Ayer dejaba 26.000 hectáreas quemadas, ese incendio de la Mierla, que se ha ido extendiendo, ya supera con mucho los límites de ese término municipal de la Mierla. Hay 33 pueblos afectados, evacuados. Quiero que saludemos a Francisco Lorenzo, él es el alcalde de La Huerce. Francisco Lorenzo, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? En el caso de su municipio, la orden de evacuación llegó ayer, ¿verdad? Sí, ayer por la mañana. Uh-huh. Y no tanto por la amenaza del fuego como por el humo. Sí, realmente lo que nosotros estamos más la incidencia mayor es el humo, claro, y la proximidad del incendio, claro. Uh-huh. Cuéntenos cómo es La Huerce, ¿dónde está? Pues La Huerce está en el corazón del Parque de la Sierra Norte y es un pueblo, pues, ¿qué va a decir el alcalde? Pues precioso. ¿Está muy afectado el entorno, alcalde? Muchísimo. Nunca creo que habían vivido un incendio similar, ¿verdad? No, de estas características nunca jamás. Hubo otro hace 40 años en un pueblecito al lado, en Valdepinillos, pero vamos, no tiene nada que ver, eso fue nada. Esto es una cosa terrible. ¿Cuántos vecinos son en La Huerce? En La Huerce vivimos habitualmente, pues durante todo el año, unas 15 personas. Entiendo, alcalde, que siente como si las llamas le hubiesen quemado a usted mismo, ¿no? Pues sí. La verdad es que nosotros, afortunadamente, en nuestro término, no hemos sido afectados directamente de momento. Ya veremos a ver cómo termina esto. Pero claro, los pueblos de alrededor han quedado calcinados. Claro, quería preguntarle por los pueblos de alrededor, porque en el fondo, en lugares como el lugar en el que está La Huerce, todo forma parte de una misma comunidad, de un mismo territorio. Seguro que entre los alcaldes se conocen, entre los vecinos se conocen. Claro, por supuesto. La relación es personal, familiar, entre toda la gente del entorno, claro. Entonces, los que se está salvando de momento, pues es La Huerce, Galve, Cantalojas, Campisábalos, los Condes, todo eso de momento se está salvando. Pero por los cercanos como La Nava, como La Nava de Jadraque, Semillas, El Ordial, todos estos pueblos que son hermanos, están achacados. Están achacados con la incidencia que tiene de que somos pocos y los que hay son ganaderos, que esto pues les va a venir fatal, claro. A ver qué hacemos ahora con el ganado y con todo lo que se deriva de ello, claro. Claro, quería preguntarle al alcalde de qué se vive en esa zona. Entiendo que lo dice usted de la ganadería, ¿no? Principalmente la ganadería y el tema turístico. El principal pueblo que hay por allí es señal de turismo total y un pueblo precioso es Valverde, que tampoco de momento nos ha afectado.
que es limítrofe también con la Huerce. Pero claro, pues ahí se vive de la ganadería y del turismo, no se vive de otra cosa, no hay otros recursos. Y del paisaje. Vivíamos también del paisaje hasta que se ha declarado el incendio. ¿Dónde ha pasado la noche, alcalde? Pues yo es que mis padres, como mucha gente, emigraron a la zona del corredor y yo he vivido aquí hasta que me he jubilado y decidí subirme a vivir al pueblo. O sea, usted volvió al pueblo. Entonces, ¿Que usted volvió al pueblo? Sí, yo volví al pueblo. Yo volví al pueblo y vivo allí permanentemente. Entonces, bueno, pues tengo una vivienda aquí en el corredor, en Alovera, y ayer cuando nos evacuaron, pues como la mayoría de la gente que está en el pueblo, pues tiene familiares o incluso vivienda en la zona del corredor, en la zona de Madrid, Alcobendas y San Sebastián, y cada uno pues nos fuimos a nuestro domicilio, y bueno, pues los vecinos de Galve, de Cantalojas, de Campisábalos, pues nos ofrecieron sus casas y para, bueno, pues si queríamos utilizarlas, pero bueno, la mayoría de la gente se ha ido a sus casas. Pues Francisco Lenz, alcalde de La Huerce, le enviamos un abrazo fuerte desde la SER. Pues muchas gracias. Gracias, alcalde. Vamos a ver cómo termina esto. Gracias. Es un incendio terrible, terrible. 26.000 hectáreas ya quemadas en la provincia de Guadalajara. Dejadme que me vaya a otro punto de España donde el fuego también hace que muchos vecinos estén con el corazón en un vilo. En la provincia de Teruel, ayer se declaraba un incendio en Ejulbe. Esta mañana nos decían que ya había afectado a más de 1.000 hectáreas. Ayer por la noche se decidió el desalojo del municipio de Los Molinos y David Ferrer es su alcalde. Alcalde, muy buenos días. Hola, buenos días. La población, es Molinos. Molinos, sin los. Perfecto, perdone. Molinos en Madrid, sí. De la población de Molinos. Creo que usted acaba de participar en la reunión del CECOPI, si no me equivoco. Sí. ¿Qué datos le han dado? ¿Cuál es la situación a esta hora de ese incendio? Pues ahora mismo el fuego sigue activo, hay muchísimo humo, pero ya han empezado a trabajar los equipos de aire, o sea, los aviones y helicópteros. Están llegando muchas dotaciones. Y nada, y están ahí trabajando, han empezado a trabajar esta mañana lo que es los equipos estos. Por la noche sí que estuvo la UME, estuvieron trabajando varios bulldozers para hacer cortafuegos, para intentar que no pasara al término de Molinos este fuego, y parece ser que de momento lo han conseguido, pero claro, ahora mismo se está extendiendo por todos lados de otra vez. Claro, ¿el fuego estuvo cerca de su localidad? Estaba justo a la frontera del término. Son términos muy grandes y el pueblo todavía está un poco apartado del incendio. Pero lo que pasa es que anoche la cabeza principal del incendio iba descontrolada totalmente y por precaución pues estimó de evacuar a la población porque como sobre esos pueblos estos pequeños hay gente muy mayor de avanzada edad, y para que fuera más cómoda toda la locación, pues a las 12 de la noche se decidió desalojar el pueblo y los han alojado de momento en el pueblo vecino de Alcoriza, en las dependencias municipales, en el pabellón y en el albergue. Y les agradezco este detalle porque la verdad que se están portando muy bien. ¿Cuánta gente vive en Molinos? Empadronados estamos unos 268, pero fijos durante el año estamos unos 170. Pero claro, estos días empiezan a venir ya la gente que veraneante, dijéramos, ¿no? La gente de Molinos que viven pues en Zaragoza, en Barcelona, en Madrid, y van viniendo pues ya los jubilados, los abuelos con los críos y tal, y ahora estaríamos aproximadamente pues algo más de 250 personas. El desalojo fue bien, se hizo sin incidencias. Sí, sin ningún problema, nos ayudamos entre todos los vecinos, y como por suerte hay en los pueblos pequeños nos conocemos todos, pues ya sabemos las personas que tienen dependencia, que necesitan, pues que viven solas, personas mayores, y entre todos los vecinos pues nos ocupamos de desalojarlos con la ayuda de la Guardia Civil. De momento entiendo que no pueden volver al municipio. No, nos han dicho de momento no se puede volver a casa. Vale. Nos van a dar de comer ahí en Alcoriza, van a preparar comida y tal, y esta noche pues a las personas mañana se han comentado que las van a reubicar. Aparte del albergue pues intentarán de colocarlas en algún hotel cercano o lo que sea, para que estén más cómodas. Una cosa más, alcalde, cuéntenos, para quienes no conocemos esa zona, cómo es Molinos y cómo es su entorno. Bueno, Molinos pues eso, estamos en una zona rural, aquí en Teruel. Es un pueblo, pues también es pueblo turístico, de que vivimos pues hay unas rutas de cristal, ¿no? De estas estalamitas. Y bueno, vivimos principalmente pues también de la ganadería
y del turismo y de los servicios, que es el pueblo que gracias al turismo están viviendo. Pues que vaya bien, es decir, que en Molinos los habitantes, los vecinos puedan volver cuanto antes, que el incendio quede perimetrado todo lo rápido que se pueda, aunque son días complicados por el calor. Sí, hace mucho calor, empezó a mover otra vez aire y el aire es que es criminal. Es criminal, sí. Porque te descontrola por todos lados y, en fin, a ver si tenemos mucha suerte y no llega mucho más esto. A ver, David Ferrer, alcalde de Molinos, gracias por habernos atendido y muy buenos días. Muchas gracias por la atención vuestra. Gracias. Lourdes, yo reconozco que me quedo así con el corazón encogido, ¿no? Escuchando al alcalde de La Huerce, en Guadalajara, ¿no? Ha sido un testimonio radiofónico impresionante. Porque no sabes ya muy bien qué decir después, son lágrimas en las llamas. A mí ha dicho una cosa que me ha gustado mucho, porque además le ha salido en el relato de lo que pierde. La gente ha dicho, vivíamos del paisaje. Es que hay en los incendios y en las catástrofes naturales hay intangibles, es decir, solemos recontar todo lo que se pierde, que podemos cuantificar, pero no hablamos de los intangibles, ¿no? Es decir, del valor de los recuerdos que se te queman, del paisaje donde has crecido o donde has pasado buenos momentos que acaba devastado, ¿no? Todo ese dolor acumulado que generan, que ya se nos ha olvidado, ¿no? Nos hemos olvidado porque desgraciadamente al cabo de un año volvemos no a estar donde todavía, al menos, y esperemos que no tengamos que estar ahí, pero ocurrió Almería con 11 muertos, 11 no, 13, ¿verdad? 13 muertos. Sí. Hace nada, y parece que hemos pasado página, donde estábamos el verano pasado, ¿no? Pero todo ese sedimento que van dejando las catástrofes naturales en España, singularmente los incendios, esas cenizas acumuladas, que no suman solo las pérdidas, eso que podemos sumar, que podemos cuantificar, sino también todas las cosas no tan palpables en la vida de la gente, ¿no? Y solo por eso nos deberíamos concienciar de que el medio ambiente es de todos y de lo que lo tenemos que proteger muy activamente y evitar algunos negacionismos que no contribuyen a esa pelea. Voy con Eduardo y con Monrosi. Claro, y algo que para quien nace en una ciudad grande, vive en una ciudad grande y digamos, se desenvuelve en una ciudad grande, puede tener un sentido relativo, que es el vínculo con el entorno, con el paisaje, el vínculo con tu pueblo, el vínculo con ese grupo de chopos que está al lado del arroyo donde pasaste tu infancia, ¿no? Y que lo ves desaparecer. Sí, es la memoria de poblaciones enteras en zonas no urbanas que todos los veranos nos conmueven con noticias como esta. Es verdad que la entrevista que le has hecho al alcalde ha sido profundamente conmovedora porque está viendo cómo todo el entorno en el que se sitúa su municipio está ardiendo y la incógnita de cómo va a terminar. Cuando ha terminado la entrevista ha dicho, vamos a ver cómo termina esto. Sí. Esa duda de cuándo terminará lo que les está tocando vivir. Bueno, es evidente que todos los veranos tenemos un problema aquí, que cuando no son unas zonas las afectadas son otras y que siempre son unos números de hectáreas altísimos los que quedan arrasados con todo lo que dices dentro, no intangibles de memoria, de vidas, biografías, paisajes vitales y memoria en parte de este país, en sus zonas de interior, que todos los veranos sufre por el mismo sitio, ¿no? No sé cuándo va a haber un día en el que seamos capaces de ser más fuertes ante esto, menos vulnerables ante este volumen de incendios. No diré evitarlo, pero tener una cierta sensación de menos vulnerabilidad. ¿Qué hay que hacer para que haya una sensación de una psicología de menor vulnerabilidad? Hace falta un gran acuerdo de país, hace falta multiplicar recursos, hace falta aprobar un servicio civil de limpieza de incendios obligatorio para toda la sociedad española a los 18 años, como antes había un servicio militar, hace falta mover organizaciones no gubernamentales, hace falta reforzar estructuras como la UM. ¿Qué hay que hacer? Que los que saben, ¿por qué no somos capaces de exigir a los dirigentes, a los decisores políticos, que cojan el conocimiento adquirido y lo conviertan en medidas implementadas ya? A través de un gran acuerdo de país, ¿quién puede estar en contra de una buena? Intuyo que nadie, ¿no? Así que no sé por dónde fallamos, pero todos los veranos las noticias nos recuerdan que estamos fallando. Claro, voy contigo, Monrosi, simplemente por añadir una reflexión. Si ya cuesta fijar población o atraer población a pueblos que son paisaje, ¿qué ocurrirá cuando estos pueblos arrasados por el fuego dejen de ser paisaje?
Es decir, ¿quién va a volver o quién va a querer ir o quién va a querer quedarse? Si el fuego ha devorado lo que son y ha puesto en dificultades también las fuentes de riqueza, la ganadería, por ejemplo. Monrosi. Me parecen profundamente descorazonadores estos últimos minutos del abierto por los temas que estás tratando, porque van de la vida, ¿no? Y porque implican fallos del sistema. Hablabas de los casos de violencia machista de las últimas 24 horas. Los veranos suelen ser muy crueles y ir en dirección directamente contraria a los negacionistas tanto de la violencia machista como del cambio climático, ¿no? Y desgraciadamente un verano más lo estamos viviendo así. La mujer de Antequera, por ejemplo, había denunciado. La mujer de Antequera había denunciado, había hecho todo lo que se le pide a una víctima de violencia machista que haga, había denunciado. Eso es un fallo del sistema. Y esto que estaba comentando ahora Madina, no puedo estar más de acuerdo. Hace justo un año el presidente del gobierno, en plena crisis de los incendios también, salió a proponer un gran pacto de Estado con una batería inmensa de medidas contra el cambio climático y contra los incendios. Ni siquiera ha llegado al Congreso de los Diputados, por el rechazo expreso también anunciado del Partido Popular y Vox, pero ni siquiera ha llegado a tramitarse en el Congreso de los Diputados. Y estas son las cosas en las que nos jugamos de verdad la vida. Evidentemente hay otras cosas muy importantes. Hemos hablado de los escándalos de corrupción, de la política del día a día. Tenemos a una opinión pública absolutamente volcada, sensibilizada hasta el extremo con este tipo de casos, y sin embargo pues no opera a la hora de votar el exigirle a nuestros representantes públicos en realidad la razón verdadera por la que les votamos, que es para que gestionen las cosas que son urgentes. Decía lo del caso de la violencia machista, que había hecho lo que tenía que hacer. Bueno, pues en el caso de los incendios también tenemos todo lo que tenemos que tener, que es la información de la ciencia, de los científicos que nos llevan años diciendo que esto va a pasar el verano que viene, otra vez va a volver a pasar, que cada año va a ser peor y que por tanto necesitamos duplicar los recursos, y no se está haciendo, hay que decirlo así, no se está haciendo lo que se tiene que hacer, no ya solo para evitar y para prevenir los incendios, sino luego para actuar de una manera mucho más diligente cuando ocurren tragedias como las que estamos sufriendo. Me queda un minuto, pero quiero dedicarlo. Hola, Mariola Lourido, buenos días. Hola Pedro, ¿qué tal? A dejar contado que hoy se va a aprobar en el Consejo de Ministros este cambio en la ley del tabaco. Hemos hecho ya alguna referencia antes, ¿no? Pero consideramos que es un cambio muy relevante, diría que incluso muy necesario, imprescindible, y queríamos que nos contaras por dónde va, y luego no sé si habrá alguna sorpresa, pero ¿qué es lo previsto? Bueno, digamos que hay 3 claves en la ley. 1, la ampliación de los espacios libres de humo. 2, que los cigarrillos electrónicos, los vapers, quedan sometidos a las mismas restricciones que el tabaco convencional. Y 3, por primera vez se prohíbe el consumo a menores. Bueno, la sanidad lo que hace es modernizar y actualizar la ley, ¿no? Ante la aparición precisamente de estos nuevos dispositivos, no solo para que la gente deje el hábito, sino también para proteger a los fumadores pasivos, que antes hablabais de esto. Así que establece la prohibición de fumar y vapear en exteriores. ¿Cuáles son? Terrazas, marquesinas, andenes, campus universitarios, piscinas de uso colectivo, estadios de fútbol, conciertos al aire libre, vehículos laborales o a 15 metros de hospitales, colegios o parques infantiles. La verdad es que esto ya estaba en la ley, pero no se cumplía. ¿Cuántas veces vemos en las puertas de los hospitales fumar? Bueno, veremos si hay alguna sorpresa ya hoy con respecto al primer texto que se aprobó en septiembre para proteger a los menores. Lo que comentamos, tendrán prohibido no solo comprar tabaco como hasta ahora, sino fumar, y será considerado infracción leve con multa que tendrán que pagar las familias. Todas las restricciones del tabaco regirán para los cigarrillos electrónicos, es decir, en interiores tampoco el vapeo, ni los dispositivos estos de tabaco calentado que no echan humo, y se refuerzan las limitaciones en todo lo relativo a la publicidad, que se extenderán al ámbito digital y a las redes sociales. Perfecto. Bueno, pues lo iremos contando. Muchas gracias, Mariola. A ti, hasta luego. Un cambio relevante. Bueno, y gracias a Lourdes, a Eduardo y a José Enrique. Gracias a los 3 y hasta la próxima. Gracias, Pedro. Gracias. Adiós, nosotros seguimos en Hoy por Hoy. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.